Antes de empezar, quisiera disculparme un poco por cómo suena mi voz, pero he estado un poco enfermo. Pero a pesar de eso, me estaba esforzando por traerle este video lo más pronto posible. Nimona es una película peculiar que me tocó ver hace un par de años y a pesar de no tener la mejor animación y a pesar de tener un par de problemas en su trama y en sus personajes, es una película que me encanta ver de vez en cuando, que está inspirada en un cómic de la misma persona que nos trajo Chira y las princesas del poder. Que por cierto, si tienen la oportunidad de leer el cómic, háganlo. Que aunque la historia cambia un poco y creo que la esencia del personaje principal se mantiene intacta, hay cierto personaje que dejaron fuera y aunque el cómic tiene un tono un poco más de comedia y paródico, también tiene un poco más de drama y ciertas escenas que aparentemente censuraron para la película. De cualquier manera, la película, que tuvo una producción desastrosa que pasó de manos de Fox a Disney para luego ser terminada por Netflix, compañía que la convirtió en todo un éxito, con una historia parecida a otra película animada. ¡Es hora del ramen! De cualquier manera, en este video abordaré un breve resumen de la película y su comparación con el cómic, así que sin más que decir. ¡Aquí vamos! La película nos narra la historia en un reino con una peculiar fusión entre lo futurista y lo medieval, donde la ciudad está refugiada del mundo exterior con un escudo, desde que la antigua heroína Gloriana, o Glorieta en el idioma original, derrotó al gran monstruo y se volvió una leyenda, y que después de 1000 años el reino se mantiene al margen del monstruo, entrenando solo a soldados élites descendientes de la Guardia Real de Gloriana. En la actualidad, Ballister, un huérfano que fue adoptado por la reina, está por convertirse en el primer caballero que viene de clase baja. Sí, porque a pesar de que estamos en el futuro, sigue habiendo clasismo. Cosa que no se explica mucho en el resto de la película, pero pues... Debido a que Ballister es de clase baja, esto genera un poco de descontento en el pueblo. Y es criticado ampliamente antes de la ceremonia y señalado por todos los medios, por el pueblo, por todos los caballeros, menos por su pareja Ambrosius, quien es descendiente de la heroína Gloriana. Y también tiene cierto apoyo de la directora de la escuela de caballeros. Entonces llegamos al gran día donde un escudero le entrega su espada, a lo que Ballister nota algo raro en ella, pero no menciona nada. Y luego de nombrar caballero a Ambrosius, la reina nombra caballero a Ballister. Pero al entregarle su espada de regreso, esta de manera sorpresiva dispara un rayo que elimina a la reina y Ambrosius, a manera de reflejo, le corta el brazo a Ballister. Luego de esta escena rápida y dramática se nos introduce a Nimona, quien ve los noticieros la noticia de Ballister y en especial el encabezado de las noticias que dice: nadie había sido tan odiado desde el monstruo de Gloriana. Nimona aparece en la casa de Ballister para ofrecer sus servicios como su secuaz, y tras una de las más divertidas escenas de introducción que he visto en mi vida, Nimona descubre que Ballister es inocente. ¡Ay, mira, soy yo! En un rinoceronte, empalando varios guardias como brochetas humanas. ¿Sí? ¿Te gusta? A pesar de esto, ofrece sus servicios para ayudarle a probar su inocencia, y pues Ballister se niega a recibir ayuda y pues es instantáneamente arrestado. Entonces confronta a la directora, quien le dice que está decepcionada y se niega a escuchar su versión de la historia, para que de manera casi instantánea aparezca Nimona para liberarlo con un elaborado y planificado plan de escape. ¡Pipap, pipap! Contraseña incorrecta. Donde de manera muy sigilosa ambos evaden a los guardias. ¿Ya estaban así cuando llegué? Cabe destacar que en esta escena, como en la anterior, Nimona exuda actitud, siendo cada una de sus acciones y cada uno de sus diálogos un caos total lleno de perspicacia. ¡Este es el plan! ¡Te libero! ¡Caos! ¡Destrucción! ¡Cosas! ¡Y ganamos! ¡Ah, claro! Para de manera inesperada Ballister encontrarse cara a cara con Ambrosius, donde ambos se miran y mientras Ballister se queda sorprendido, Ambrosius le deja una mirada que lo deja totalmente acabado. Y he de mencionar que si alguna vez han tenido una ruptura amorosa, esta escena refleja enormemente ese momento en el que uno se da cuenta que ya no es bienvenido a ser parte de la vida de su pareja, ya sea al encontrarla en la calle o en algún lugar en común después del rompimiento, o al saber que ya no eres bienvenida en su casa. Sinceramente siento que es una escena que te rompe el corazón. De hecho, un paralelismo con la trama muy importante es la relación de Ballister y Ambrosius, donde en un segundo su relación se terminó sin darle al otro la oportunidad de explicar las cosas. Lamentablemente todo esto pasa en un momento en donde Nimona no pierde el tiempo para desatar el caos que hemos visto, está ansiosa por crear. Aquí descubrimos también que Nimona tiene la habilidad de transformarse en una secuencia llena de acción y destrucción donde vemos la extensión de las habilidades de Nimona, así como su amplio gusto por la destrucción y el death metal. Ballister se levanta confundido después de la pelea, debido a que terminó inconsciente y no sabe cuánto tiempo ha pasado. 15 años. ¡15 años! No seas tan ingenuo. Y entonces vemos cómo Nimona ha redecorado la guarida con un excelente sentido del gusto, estilo y diseño. Poco después de recuperar la conciencia, Ballister recuerda la confrontación en el castillo y pregunta a Nimona acerca de sus poderes y su historia. A lo que Nimona se niega a responder las preguntas, salvo a comentarle que solo le ayuda a él
porque es la única persona que es tan odiada en el pueblo como ella, dándonos pistas de que Nimona probablemente es el monstruo de la leyenda o está relacionada con él de alguna manera. Ballister intenta averiguar quién asesinó a la reina y sospecha del escudero que le dio la espada. Vamos a atraparlo. Hay que atraparlo. Entonces vamos al castillo por un momento y vemos a Todd, el idiota del pueblo, el peor personaje que existe en esta película, discutir con Ambrosius, poco antes de que llegue la directora para encargarle a este último capturar a Ballister. Una escena muy breve antes de volver a la guarida con Ballister y Nimona discutiendo en cómo encontrar al escudero cuando sucede un simulacro, lo cual nos da a entender que en los últimos 1000 años no ha habido ningún ataque de monstruos, pero aparentemente el gobierno ha utilizado los monstruos como una forma de controlar al pueblo, ya que en la discusión de ambos nos informan que aparentemente la ciudad ha estado sitiada desde hace mucho tiempo, por lo que los ciudadanos piensan que hay monstruos en el exterior, pero no están seguros de esto. Paseando por la ciudad, Ballister y Nimona tratan de pasar despercibidos, pero hay un problema. ¡Oh, qué cool! ¡Somos famosos! Ay, esto no es cierto. Al moverse por la ciudad, Ballister pregunta a Nimona cómo adquirió sus poderes, y esta nos cuenta su triste historia, donde de niña encontró un pozo de los deseos que le concibió su único deseo, lo cual es una mentira. Santo Dios, esta chica es genial. Al acercarse al castillo, son emboscados por los guardias y eventualmente encuentran al escudero. Y después de capturarlo descubren que la directora fue quien cambió las espadas y quien hizo el complot para matar a la reina. Algo que hace enfurecer a Ballister, ya que sentía que la directora era la única que confiaba en él. Ballister trata de hallar una lógica a lo que ha estado pasando, por lo que intenta hablar con Ambrosius, ya que no quiere dañar la reputación del instituto, a lo que Nimona empieza a cuestionarle todo lo que ha sabido hasta el momento. Al mismo tiempo comenzamos a ver cómo Ambrosius ha tenido una crisis hacia quien debe de tenerle lealtad, ya que Ballister intenta enseñarle pruebas de lo sucedido, pero estas pruebas son destruidas de la manera más estúpida y conveniente para la trama. O sea, este tipo nunca le acerta nada en toda la película y casualmente aquí mejora enormemente su puntería. De cualquier manera se provoca una nueva pelea con los caballeros y un nuevo desastre creado por Nimona, la cual pierde un poco la concentración cuando un niño se asusta al verla. Al escapar, Ballister se da cuenta de lo que ha estado sufriendo Nimona todos estos años, por lo que le ofrece escapar de la ciudad e irse a vivir a otro lado para poder proteger a Nimona. Sin embargo, debido a la amistad que Nimona ha desarrollado al momento, se da cuenta de que es importante para Ballister recuperar su reputación, así que decide quedarse para ayudarlo. Entonces, en la institución, Ambrosius confronta a la directora y después de admitir la verdad que ella fue quien asesinó a la reina, le muestra la verdadera espada a Ballister y la usa para atacarlo. Sin embargo, todo esto fue un truco de Nimona y Ballister para grabar la conversación y, teniendo evidencia de su confesión, se escapan y se burlan de ella en su cara. Luego de un acalorado juego de mesa en el que Nimona se niega a perder, suben el video a las redes sociales, lo que hace que el pueblo se cuestione la verdad. De hecho, se cuestionan muchas cosas, incluyendo a Ambrosius, pero la directora niega todo afirmando que el video fue un montaje hecho por Nimona, quien tiene la habilidad de transformarse en otras personas y que se transformó en ella para grabar el video, básicamente aplicando la de hoy en día de decir que el video es inteligencia artificial. Ambrosius se cree la historia de la directora debido a que descubren en un pergamino antiguo que Nimona es el monstruo que atacó a la ciudad hace 1000 años. Ballister confronta a Nimona acerca de esto y esta escapa, terminando en un viejo pozo que se parece mucho al del pozo de la historia de Nimona cuando nos empezó a contar su historia falsa. Entonces la vemos a ella de niña teniendo problemas para ser amigos debido a sus poderes, pero de alguna manera simpatiza con una niña del pueblo que eventualmente descubrimos que es Gloriana, quien con el tiempo entabla una amistad con ella. Pero debido a sus habilidades de transformación, la gente del pueblo la expulsa creyendo que es un monstruo, ganándose también la enemistad de Gloriana al llamarla monstruo, y sembrando más o menos lo que sería la leyenda de Gloriana luchando contra ella y derrotándola, porque descubrimos que realmente Nimona sí es el monstruo de la historia, pero que es una historia mal contada, ya que Nimona, por defenderse del ataque al pueblo, terminó creando un incendio y haciendo que Gloriana la atacara, haciendo que en el presente Nimona pierda el control de sus poderes y se transforme en un monstruo enorme que ataca la ciudad, un monstruo que se parece mucho al de mencionar la historia, dándonos una idea de que probablemente la historia de Gloriana es una mezcolanza entre los recuerdos de Nimona de hace 1000 años y la historia que realmente se contó. Al comenzar a destruir la ciudad, Ambrosius se enfrenta a Nimona y lleva también a Ballister para poder ayudarla, donde la directora ha decidido apuntar con un cañón al monstruo para destruirlo junto con la mitad de la ciudad, en un plan muy desesperado y loco de recuperar el poder y la confianza que el pueblo ha perdido en ella, porque recordemos, ya está comprobado que esta mujer eliminó a la reina, pero debido a que Ballister confronta a Nimona, hace que ésta detenga su ataque y recupere su forma real. Desgraciadamente la directora insiste en destruir al monstruo junto con la mitad de la ciudad, pero gracias a esto, Ambrosius pierde la confianza que tiene en la directora y se rehúsa a obedecerla,
a lo que ésta se encierra en el cañón para atacar a Nimona, aparentemente destruyéndola cuando ésta se sacrifica para salvar al pueblo, algo que hace que en el presente la veneren como un mártir. Y vemos cómo el pueblo desmantela los cañones, desmantela el muro, e incluso vemos cómo Todd, el imbécil de los caballeros, le rinde tributo. También vemos cómo Ambrosius y Ballister han retomado su relación, y en una escena final de la historia vemos a Ballister recabando pistas de que Nimona sigue con vida y terminando la historia de golpe, dándole su final abierto. Y al día de hoy siguen las conversaciones y rumores de que alguna vez habrá una secuela, ya que el cómic tiene un final muy parecido, aunque un poco más emotivo. Y hablando del cómic, en el cómic de Nimona, en el que está basada la película, el cual es una lectura muy recomendable para quienes disfrutaron la película, tiene el detalle de que Ballister sí es un verdadero villano al inicio de la historia. Es un villano que recluta a Nimona como su secuaz para vengarse de Ambrosius por haberle cortado el brazo en un accidente en una justa. Y cabe resaltar que tanto Ambrosius como Ballister tienen personalidades mucho más marcadas en el cómic. Desde el principio del cómic tiene una relación de enemistad que poco a poco se nos va revelando de cómo fue que empezó y el cómo es que se llevaban antes. También hay que recalcar que Ambrosius en la historia es un huérfano igual que Ballister, por lo que es más entendible cómo Ballister sea alguien resentido con la sociedad, pero también frío y calculador, aunque con ciertos límites morales, que simplemente quiere derrumbar el sistema de gobierno, así como a la academia, para desenterrar los secretos de estos. Ambrosius es un guerrero aparentemente justo, pero con un gran ego, que le tiene cierto respeto a Ballister, y debido a que este siempre fue mejor que él, queda en el aire si le cortó el brazo a manera de accidente o como un plan para superarlo. La relación entre ambos se comenta solo superficialmente y va escalando mientras se va revelando el pasado de ambos. Y una escena eliminada del cómic que me encantó y que debieron de haber puesto es donde Ambrosius persigue a Nimona por toda la ciudad en forma de ratón para finalmente atraparla y darse cuenta de que no es Nimona, sino es solo un ratón pintado color rosa, quedando en ridículo ante los demás como un loquito que solo perseguía un ratón por toda la ciudad. En el cómic también se nos explica cómo funcionan sus poderes. Nimona nos dice que puede convertirse en cualquier ser vivo o en cualquier ser que no esté vivo. Puede convertirse en cualquier persona que exista, pero también se puede convertir en cualquier persona que no exista, básicamente dándonos a entender que no tiene la menor idea de cómo funcionan sus poderes. Probablemente mintiendo con esto como todo lo que tiene que ver con su pasado, ya que nos dan pistas de que eventualmente en algún momento de su historia, el gobierno la capturó e hizo experimentos con ella, lo que le creó un gran trauma e hizo que olvidara parte de su pasado. La historia que nos dice de su pasado es que de niña encontró una bruja en un pozo que le pidió ayuda para salir, y debido a que Nimona quería ser fuerte para derrotar a los salvajes que habían estado atormentando a su familia, le pidió como deseo a la bruja poder volverse más fuerte, por lo que la bruja la transformó en un dragón para que la pudiera sacar del hoyo, pero olvidó enseñarle a Nimona cómo volverse a convertir en una niña, y debido a que no podía hablar con la gente del pueblo, estos la expulsaron al bosque por varios años hasta que aprendió a controlar sus poderes. Pero para cuando esto pasó, volvió al pueblo y este ya había sido arrastrado por los bárbaros. Aunque también nos dan pistas en la historia del cómic que esta historia también fue inventada. La historia de Gloriana también se cuenta solo como referencia en una parte muy adelantada de la historia, y no se deja claro si Nimona era la criatura que peleó contra Gloriana o solo una criatura de su misma especie. Un personaje que me encantó del libro y que sentí que fue una pena que quitaran de la película, porque la verdad no hay muchos personajes con nombre en el libro, es el personaje de la doctora Blythe Meyer, una científica un poco loca que crea inventos peculiares y tiene de poco a nada interés en la sociedad, aunque siempre conservando un gran entusiasmo por la ciencia y la investigación. De hecho es un personaje que se parece muchísimo al personaje de Entrapta en She-Ra y las princesas del poder. Tanto la escena de la flecha en la pierna de Nimona como la escena del juego de mesa están casi copiadas y pegadas del cómic, lo cual resulta una grata sorpresa. Y de hecho también las escenas de transformación y pelea de Nimona son un elemento que en el cómic brillaba mucho por su interactividad entre los paneles, que siento que adaptaron de excelente manera para la animación. Como comenté antes, hay pocos personajes con nombre en el cómic, siendo únicamente Nimona, Ballister, la directora y Ambrosius los que se llevan la mayor cantidad de diálogos, lo que hace que en algunos momentos la historia se sienta un poco vacía, pero resaltando también mucho las escenas donde aparece la doctora Blythe Meyer. También tengo que comentar que a pesar de que me gustó la película, esta también tiene ciertos detalles que creo que debería enumerar. Uno de los problemas más grandes que tengo con la cinta es la construcción de los personajes secundarios, ya que si bien Nimona y Ballister son personajes muy bien construidos en la película, a pesar de que cambiaron un poco a Ballister del cómic, el resto de los personajes dejan demasiado que desear, especialmente Todd. ¡Todd es el jefe! Que es un estereotipo con patas del bully y del chico tonto a la vez, con diálogos sin sentido, y si bien un personaje así se puede ver en la escuela primaria, es difícil imaginar así a un adulto, ya que muchos de sus diálogos son literalmente un chiste y para colmo un mal chiste.
Así también durante la trama se hace ver a Todd en ciertos momentos incompetente y en ciertos momentos muy capaz, con la mejor puntería que existe. ¡No! ¡Ya no la tiene! ¡Todd es el jefe! Siendo una gran inconsistencia durante la trama. Otro personaje que siento que quedó muy vacío y muy hueco es la directora, que es un personaje que se me hace demasiado unidimensional, y si bien se nos presenta como alguien sabio y preocupado por su gente, al revelársenos como una mente criminal del asesinato de la reina, esto no tiene mucha pesadez para el resto de la gente y no se nos explica mucho el por qué hace esto. Simplemente como que son cosas que suceden y ya. También no existiendo nadie que se lo ponga a pesar de resultar culpable y caricaturizando mucho su rol de villana. Ya que como mencioné en el cómic desde un principio, Ballister era un villano, por lo que la directora tenga un rol antagónico natural para capturarlo durante la historia, al ser ella la directora de los caballeros, es algo natural. Y es entendible que ella sienta este fervor por capturar a un criminal. Y como se necesita el pastel, termina enfrentándose contra Nimona para ser calcinada viva. Escena que me hubiera encantado pusieran en la película, pero hay que pensar en los niños. Y finalmente, el desenlace del cómic, a pesar de parecerse mucho a la película, se nos deja el destino ambiguo de Nimona más dramático que en la cinta, siendo que Ballister, al adquirir la pista de que Nimona está viva, se pregunta si algún extraño a su alrededor, algún gato, algún perro o alguna criatura en la calle resulta ser Nimona, dándonos un final agridulce de no saber si la amistad entre Ballister y Nimona se perdió. Dijiste que estarías en deuda y que siempre seríamos mejores amigos. Y sinceramente, lo mejor de la historia en ambos casos es el personaje de Nimona, quien derrama caos y violencia al mismo tiempo de extender su personalidad y estilo por donde pasa, algo que se le tiene que agradecer mucho a la actriz de voz Alicia Vélez para el doblaje, que también es conocida por poner la voz a Momo Ayase en Dandadan. ¿Qué tiene de malo que me gusten los hombres formales como Kenta Kakura? Y que si la habrán visto en persona se habrán dado cuenta de que es muy parecida a Nimona de la vida real, debido a que este papel de este personaje le encantó y la dejó muy marcada. Y también hay que agradecerle que nos trajo frases célebres como: Me sé la clave. Pipapu, pipap. Contraseña incorrecta. Por lo que si no han visto la película, les recomiendo ampliamente verla, y si ya la vieron, véanla otra vez. Soy Asgore. Báñense. Muchas gracias por ver. Lamento que mi voz esté un poco alterada por la enfermedad, pero pues ya me ando saliendo. Me gustó mucho esta película y quisiera hablar más a detalle del cómic, que como todo buen nerd, podría decirles que hasta cierto punto es mejor que la película. Por lo que si quieren que les traiga dicho video, pónganlo en los comentarios. Para despedirme, quisiera agradecer ampliamente a los miembros del canal, en especial a Mi Dios Buda, Lucy, Gabosaurio Supremo, Londres Torres, Derek Boyd, Martutuk, Ganas de Comer Asado, Ivone Chanugu, Ragnar, Jaco Iván Gonalces y Papu B8T. Asimismo también quiero agradecerles a Monkey Mom, Zuleika Espinosa, La Bitácora del Enfermero, Ronaldo López 3237, Marla de Frem, Santiago de Acá, Postlayer 95, Rebeca Olivares Pardo, Brian Barajas, Globito 189, Elias Pereira G9F y Nengo 9148. Si tú como ellos quieres apoyar al canal para ayudarme a traerles más y mejores videos, así como a tener acceso anticipado a los videos largos, y que tus votos y comentarios tengan preferencia en el canal, puedes hacerte miembro para apoyarme a traerles más y mejores videos. Así también como recordarles que me pueden seguir en todas las redes sociales en las que estoy como Asgore o Asgore TV. Sin más que decir, soy Asgore. Báñense. Quien también es conocida por poner la voz a Momo Yache, quien también es